Hola, el día de hoy te voy a enseñar tres tipos de vacíos de liquidez. Tenemos esos tres tipos de vacíos: los imbalances, los gap y los vacíos por fundamentales. Entonces, el primero se dice por los imbalances, se va creando todo eso por una ineficiencia en la entrega del precio, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otro video, pero esa ineficiencia que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Es porque el mercado no ha recapitalizado, no ha tomado toda su liquidez. Primero vamos a entender el movimiento de las velas, ¿sí? Imaginemos que tenemos un impulso así con velas. Desde aquí tenemos el movimiento uno, ¿ok? O la vela número uno, y deja una mecha, ¿ok? Imaginemos que nos va dejando una mecha a esta altura. La siguiente vela abre a esta altura, impulsa, abre a esta altura, impulsa, ¿ok? Y la tercera vela debería regresar al menos hasta su ruptura de la vela anterior, ¿ok? Que es esta de aquí, haciendo esto, ¿ok? Una entrada a esta zona y la siguiente vela quizás dar un movimiento alcista, ¿ok? O una continuidad alcista después de haber recapitalizado el vacío que se ha generado. Entonces, con eso nosotros tenemos una estructura alcista. En velas tenemos impulso, retroceso, es ahí donde se recapitaliza todo, ¿no? Impulso, puede haber otro retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta ahí. Este punto de aquí, este quiebre, esta zona de oferta que tenemos aquí, se ha quebrado y por ende se ha recapitalizado, se ha rebalanceado en este caso. Podemos decir, se ha equilibrado el precio. Pero cuando el mercado después vuelve a impulsar, ok, no lo hace. Tenemos aquí un hueco de mercado, o no, no vamos a decir un hueco porque los huecos vamos a llamarlos a los gap, sino una ineficiencia en la entrega del precio, ¿sí? Entonces, aquí se trata bastante sobre el algoritmo, ¿no? El IBDA. El IBDA es un algoritmo interbancario que hace y busca hacer la entrega eficiente sin dejar dinero expuesto en el mercado. Entonces, lo interesante o lo importante para esto es que el mercado regresa a esta zona, ¿ok? Anteriormente rota aquí, regresa a esta zona para poder tomar esta zona de aquí como esta ineficiencia que está expuesta en el mercado. Con esa toma de liquidez, el mercado deberá volver a impulsar, ¿ok? Entonces, esa es la dinámica de la acción del precio en base al IBDA, a la entrega eficiente del precio, ¿ok? Sin dejar imbalances, sin dejar ineficiencias. Entonces ese es el primero que vamos a ir viendo. El segundo, ¿sí? Que lo vamos a ver dentro de ciertos mercados, los gap. Los gap son huecos, literalmente son huecos que nosotros vamos a observar. ¿Por qué se dan? Primero, ¿en dónde se dan? En el mercado de acciones nosotros podemos ver muchísimos gaps debido a que tienen un horario, ¿no? Un horario podemos decir como de oficina. Eso abre a una cierta hora y termina a una cierta hora. Entonces, si nosotros podemos ver las gráficas de alguna acción, puede ser Coca-Cola, Apple, puede ser Meta, cualquiera de acción, ¿no? Que esté ahí en el mercado, podríamos ver dentro de un cierto horario movimientos, ¿ok? O estructuras, ¿ok? Imaginemos que abre a las 7 de la mañana en este punto, vamos a poner alcista, abre a las 7 de la mañana en este punto y durante todo el día, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer velas de horas, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? El mercado, vamos a dejar hasta las 15 horas, el mercado cierra, ¿ok? Entonces, después de eso, vuelve a abrir una vela, imaginemos por acá, pero el siguiente día a las 7 de la mañana, dejando aquí entre esta vela del día pasado hasta este punto, ¿ok? Una ineficiencia, en este caso un gap, un vacío, pero se lo ve como un hueco, ¿ok? A la final resulta ser como la anterior, ¿no? Como una ineficiencia que tiene que buscar rellenarse, pero en esta no le vemos con velas, lo vemos expuesto directamente como un hueco.
¿ok? Entonces este gap se lo ve sobre todo en acciones, pero también cuando existe mucha liquidez, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el mercado empieza a subir, ¿ok? Desde algún soporte y el mercado va así tan fuerte, ciertos mercados como los volatilities, he visto en estructuras de un minuto y la siguiente vela abre por aquí, ¿ok? Y sigue alcista. Entonces, esas estructuras suelen ser rebalanceadas también, ¿ok? Dando un retroceso y volviendo a impulsar con fuerza. Entonces, esta zona se ha vuelto a recapitalizar también, ¿ok? Pero se dio quizás por una volatilidad, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos aquí, como el mercado de acciones, y esto vamos a poner por volatilidad, y eso en cualquier mercado, ¿no? Sobre todo, como les digo, en los volatilities, en el mercado de sintéticos, ¿sí? Índices sintéticos se mueven bastante por volatilidad mismo, y es ahí donde va dejando pequeños huecos. Y lo último, por fundamentales. Entonces, en los fundamentales es importante entender que hay un impacto, ¿sí? Sobre todo de gobiernos detrás de todo esto, ¿no? Porque ellos son los que regulan bancos y todo. Entonces, si nosotros vemos que dentro del calendario económico, que ya lo vamos a ver en el siguiente video, que lo tenemos aquí, esto impacta de manera brusca, va a existir velas anormales, vamos a llamarlas. Estas velas anormales, ¿sí? Se producen de esta manera. Imaginemos que toda la mañana, 7 de la mañana, se da aquí un movimiento, ok, vamos a ver un poquito más, 8 de la mañana, 9 de la mañana, ok, 10 de la mañana, a mediodía va a haber una noticia, 11 de la mañana, y a mediodía hay la noticia, y esa noticia produce un movimiento brusco, entra mucha volatilidad y ¡pum! Se derrite bruscamente con una sola vela de manera, eh, como le dije, ¿no? Anormal. Entonces no es igual a las anteriores, se vuelve muy grande y este tipo de velas, tarde o temprano, tiene que ser recapitalizadas, no pueden quedar expuestas. No siempre se da en la misma sesión la recapitalización, muchas veces sí, pero muchas veces se da en los siguientes días, ¿ok? Muchas veces se da en las siguientes horas, como les digo, pero no siempre. Pero lo importante es entender que dentro de esto existió también una exposición de liquidez. Digamos que el mercado se fue así y siguió bajando. Vamos a ponerles aquí. Y siguió bajando. ¿Ok? Y quiere regresar. Entonces, hasta aquí, el mercado ha dejado expuesto desde su ruptura hasta ese pequeño retroceso que tuvo después de la vela normal. Todo eso es una ineficiencia y pues por ende ahí tenemos también, ¿no? Nuestra zona de demanda que se puede convertir en zona de oferta claramente y también tenemos nuestra zona de oferta que se puede convertir en una zona de demanda impulsando el precio hacia el alza. Entonces, esta zona se tiene que recapitalizar tarde o temprano por el impacto de la noticia. Estos son movimientos impulsivos que se dan y pues esos movimientos impulsivos tarde o temprano tienen que equilibrarse dentro de sus zonas importantes. Entonces tenemos tres tipos que vamos a ver, tres tipos de vacíos de liquidez. El primero que es las ineficiencias, volvemos a repetirlos, ineficiencias, fair value gap o imbalances, los gap y los vacíos por fundamentales. Ok, vamos a irlo viendo en el siguiente video, así que sígueme para que no te puedas perder ninguno de estos siguientes videos que estoy en proceso de grabación y puedas disfrutar de toda esta información totalmente gratuita.